de los Apóstoles, capítulo 20 y el verso 35. Hechos capítulo 20 y el verso 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos, hermanos, a orar dando gracias al Señor por su palabra leída. Que el Señor sea hablándonos en esta noche. Soberano Señor Jesús, que adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta noche por tu palabra leída, palabra que nos dará luz expansiva, Señor, para entender lo que en esta noche tienes para decirnos a través de ella. Glorifícate, Señor Jesús, te lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Y vamos a disponer nuestro corazón. El tema que el Ministerio de Obra Social me ha asignado y que gustosamente lo acepté y lo estudié y estuve escudriñando las Escrituras para tener el desarrollo que seguramente el Señor en esta noche Él nos dará para nuestra edificación. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que recibir. Acabamos de apreciar una obra de teatro bien conocida, bastante predicada inclusive a través de la historia del cristianismo, como es la del buen samaritano. De allí hemos sacado grandes enseñanzas, ha movido corazones, ha sensibilizado vidas, nos ha hecho que nos identifiquemos con el necesitado, con el que ha caído también en desgracia. El tema de el dar es un tema amplio, bastante amplio. En reiteradas ocasiones, hermanos, hemos escuchado diferentes referentes al respecto. Y la verdad es que es un tema que no se agota. Aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Algo muy importante, y es que el apóstol Pablo habla de el trabajo. Amén. Del trabajo, que realmente debe ser un deber, una obligación de todos. Amén. Sin embargo, hay momentos en que por haber circunstancias, enfermedad, de pronto una hecatombe producida por una tormenta, verano,
guerra, epidemias, pandemias, hace que muchos queden sin trabajo, de tal manera que estamos llamados a compartir con ellos. Pero el llamado es a todos, ¿a qué? A trabajar. Para que de esa manera, como comunidad que somos, hermanos, nos ayudemos mutuamente. Entonces dice, se debe ayudar a los necesitados, no mantenerlos, sino ayudarlos. Y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras citadas por el apóstol Pablo no se encuentran en ninguno de los 4 evangelios. Usted no las encontrará en ninguno de los 4 evangelios. Pero lo cierto, hermanos, es que son palabras genuinas. ¿Y por qué son palabras genuinas? Porque si leemos en Juan 21-25, como lo vamos a ver en pantalla, nos damos cuenta que el Señor dijo e hizo tantas y tantas cosas que no quedaron escritas. Y dice muy claramente que de una manera algo así de exagerada, porque también la figura de la exageración existe dentro de lo que es el léxico, la literatura, en fin. Entonces dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es una exageración. ¿De qué? Una hipérbole. Es una exageración para hacer énfasis, para darle esa altura a todo lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo. Amén. Entonces, estas palabras, más bienaventurado es dar que recibir, el Señor Jesucristo las dijo, las pronunció, no quedaron registradas en los 4 evangelios, pero sí quedaron registradas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, las consideramos ser de inspiración divina. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dar, incluso aquí asegura más felicidad real que recibir. Y además, como Dios bendice, así que contextualizaremos las palabras del Señor Jesucristo a las necesidades contemporáneas. De tal manera que es una bendición, nos asegura gozo, nos asegura felicidad, por una razón muy sencilla, porque el Señor quiere hacernos a nosotros partícipes de su obra, de su bondad, de su misericordia, de ese carácter benigno. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esas palabras dichas ya hace 2021 años y que aún todavía en esta noche cobran vigencia? Quiere decir
Óigalo bien, con esas palabras, el Señor quiere trabajar a través de quién, a través de nosotros, para que seamos bendición al prójimo. Eso es lo que quiere decir esas palabras. Más bienaventurado es dar que recibir. Quiero, deseo trabajar a través de ti, a través de la iglesia, para que seamos bendición. ¿A quiénes? A los que nos están rodeando. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y es que la iglesia no debe ser ajena a lo que es la obra social. No puede ser ajena. ¿Por qué? Porque a los pobres, a los necesitados, a los urgidos, a los menesterosos, siempre los tenemos entre nosotros. Por eso, hermanos, si tenemos la capacidad de abordar una necesidad, ¿con qué? Con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestro aliento, esto sea usado por Dios para satisfacer esa necesidad. Y hay algo muy importante, y es que Dios devolverá esa gran actitud nuestra. Y es que está escrito, si leemos en Proverbios 19:17, allí encontramos claramente lo que está diciendo el proverbista: a Jehová presta el que da al pobre. Amén. A Jehová presta. ¿Qué? El que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, hermanos, la verdad es que es una bendición, es un privilegio trabajar ¿con quién? Con el Señor de la gloria. Porque Él no se queda con nada. No, Señor. Esa dádiva, ese favor, ya sea monetario, ya sea a través de un consejo, de un acompañamiento, el Señor lo devolverá. ¿Y lo devolverá con qué? Con creces. Amén. Entonces el llamamiento es que no podemos ser hermanos mezquinos. 430 años Israel trabajó en Egipto. Fue duro el trabajo. Seguramente que la vida de ellos allí era difícil. Y sabemos que trabajaron como esclavos, duro, fuerte. Pero cuando Israel salió con las manos vacías. ¿Salió con las manos vacías? No, Señor. Hasta el último céntimo les fue pagado, porque así lo determinó el Señor. Seguramente que Faraón tuvo que haber quedado en una situación económica bastante difícil. ¿Por qué? Porque Israel sale con oro, sale con plata, sale con bronce, sale con animales, sale con piedras preciosas. Amén. No salió empobrecido porque el Señor hizo que Faraón pagase
hasta el último centavo al pueblo de Israel por el trabajo que ellos habían desempeñado durante 430 años. Igualmente esa libra de arroz, ese par de panelas, esos 20, 30 o 50 mil pesitos que de pronto en un momento dado usted siente dárselo a alguien porque así el Señor lo ha puesto en su corazón, porque ese hermano, esa hermana tiene esa necesidad. Y hay algo muy importante: no está pidiendo, pero usted siente darlo. Y al tiempo el Señor, ¿qué hace? Lo devuelve. ¿Y le devuelve qué? Multiplicado. Hay que aprender, hermanos, hay que aprender de lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Amén. Por eso, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de traer a la iglesia, al templo, esos elementos, aquellas cosas de la canasta familiar que a diario se están necesitando. Hay una canasta ya, se promueve. Hagámoslo, hermanos, con corazón alegre. Entonces, echemos un vistazo específico a 10 razones por las cuales es más bienaventurado dar que recibir. Como siempre, no los vamos a evacuar. Pero, hermanos, trataremos alguno de esos puntos para que nos demos cuenta por la palabra de Dios de lo que es esa bendición, que es más bienaventurado dar que recibir. 1, dar obedece al mandato de Dios. No es al mandato del pastor, no es al mandato del ministerio de turno de obra social. Es el mismo Dios quien está mandando que usted y yo debemos considerar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y en sus necesidades extenderle nuestras manos. Si leemos allá en Deuteronomio capítulo 15, verso 9, 10 y 14, allí hay un mandato de parte del Señor que dice muy claramente: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo. En la legislatura hebrea, allí se tenía muy establecido lo que era el tiempo del jubileo, el tiempo del año séptimo, el descanso que se le daba a la tierra, como también a las gentes, al pobre. Se le manda al rico que debe perdonarle sus deudas. Y sigue diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso.
Y el verso 10 que nos dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Observemos que cuando nosotros damos, hermanos, con ese gozo, con esa alegría, hermanos, el Señor nos bendecirá grandemente y hará que nuestros caminos sean ¿qué? Prosperados. Bendición abundante. Y el verso 14 nos declara: le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Hombre, qué bueno que estas leyes establecidas, leyes de carácter social, hermanos, prevalecieran en el seno de la iglesia sin necesidad de estar continuamente, hermanos, recordando y recordando. Hermano, recuerde la librita de arroz, recuerde las panelitas, recuerde el aceite, recuerde el papelito higiénico, hermano, recuerde las pastas, los fideos, hermano, recuerde las arvejitas. No, sino que se establezca en nosotros ese buen hábito, que en la iglesia hay hermanos que son necesitados y que ya el Ministerio de Obra Social los tiene que los tiene en la vista, los tiene anotados, sabe quiénes son. Por eso se establece lo que es la visitación. Ellos visitan, porque tampoco es cuestión de que en una casa donde hay muchas ocasiones, y eso suele suceder, la ancianita, pero hay 2, 3, 4 nietos que no hacen nada, que no trabajan y están esperando que cada 15 días o cada mes les estén llevando esa porcioncita, como que se acostumbran a vivir de poquito. ¿Sí ve? Y eso sí que es grave. Pero en esta noche se nos enseña por la palabra y de acuerdo a la legislatura social del pueblo de Israel, porque muchos dirán, no, es que eso fue allá en la ley. No, señor, la ley que fue abolida fue la ritual, pero la ley moral, la ley social, esa todavía sigue vivita y coleando. Amén. Por eso, si esto fue dicho allá en el Antiguo Testamento y no queda satisfecho con esto, por cuanto es de la ley, ¿por qué lo miramos allá en Primera de Juan 3:17? A ver qué nos está diciendo allí el Señor, el Espíritu Santo de Dios, por medio del apóstol Juan, que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea que no hay escapatoria. No hay escapatoria. Es que usted lo que acabó de leer fue allá en Deuteronomio capítulo 15, verso 9, 10, 14. No, eso no me cobija. Pero bueno, si no le cobija, entonces lo que dice Primera de Juan 3:17, eso sí nos cobija. Amén. Eso continúa a ser vigente, porque aquel puede ser el contexto, y lo que Juan está diciendo puede ser ya
la aplicación de lo que debe ser la generosidad del creyente hacia los necesitados. Entonces, dar obedece a qué? ¿Obedece a qué? Ay, Dios mío. Santo Dios bendito, ¿qué estoy haciendo yo aquí en esta noche? ¿Obedece a qué? Al mandato de Dios, el mandamiento de parte del Señor. Entonces, para que no se le olvide, hermano, entonces me escribí los subtítulos allá para que haya recordar. Primero, dar obedece al mandato de Dios. Todos los mandamientos de Dios son dados para mejorar nuestras vidas. Amén. O si no, miremos allá lo que nos enseña el decálogo, lo que nosotros conocemos, los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Nos enseñan lo que es calidad de vida. Amén. Obedecer este mandamiento aumentará nuestra felicidad. Amén. Obedecer Deuteronomio 15, 9, primera de Juan 3, 17, hermanos, aumenta nuestra felicidad. ¿Qué tal? De pronto llegó el mes donde se recoge lo que es la canasta familiar. Ya vienen con la cantaletica, con el papelito. Ya llegó el mes. No, debemos, hermanos, ser felices porque el Señor nos está haciendo partícipes de lo que está diciendo Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 9 y el verso 7, que es un texto que todos nosotros conocemos muy bien. Que nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. No vamos a tomar la posición de los personajes estos de la parábola del samaritano, llenos de prejuicios, y alguien que realmente no le correspondía hacerlo, lo hizo, porque quien había caído en desgracia había sido ¿quién? Un judío, y sabemos que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, pero al samaritano no le importó la etnia, no le importó la religión. A él lo que le importó era que un semejante había caído en desgracia y que si en ese momento era aquel, despuesito podría ser ¿quién? Él. Amén. Porque de eso se trata. Y hay que cada uno dé como propuso en su corazón. En segundo lugar, dar se somete al señorío de Dios. Dar se somete al señorío de Dios. Anótenlo ya en pantalla. Todo acto de obediencia reconoce que hay una autoridad en nuestras vidas. Amén. Que hay un Señor sobre nosotros que merece honor y respeto. Por eso el pensamiento dice: dar se somete al señorío de Dios. Nosotros estamos sometidos al señorío de Dios. Estamos sometidos a la voluntad de Dios, a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, ese reconocimiento
debe prevalecer en nuestras vidas. Que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que nosotros somos su pertenencia, que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Que Él es el Señor de todo. Y que debido a nuestro temperamento, a nuestra personalidad o circunstancias, es posible que algunas órdenes nos resulten fáciles de obedecer. Algunas, no todas. Porque en cuántas ocasiones obedecemos esto, pero no obedecemos aquello. Obedecemos lo que nos conviene. Obedecemos lo que nos conviene. Pero lo que de acuerdo a nuestra personalidad y carácter vemos que no nos conviene, nos hacemos, ¿qué, hermanos? Nos hacemos los de la oreja corta. Entonces, nuestra sumisión es realmente probada en las áreas donde nuestra propia naturaleza y situación hacen que la obediencia sea más difícil. ¿Y qué es lo más difícil en nuestra obediencia con respecto a lo que venimos hablando? Que es el de dar, que es el de tener que meter la mano al drill. Entonces, para la mayoría de nosotros, el dinero es una de esas tremendas áreas difíciles. ¿Por qué? Hermanos, porque nos estamos dejando llevar de la avaricia. ¿Sí ve? Cada uno jalando para su propio lado. Entonces, hay que recordar en esta noche, una vez más, que nuestro Dios es Señor de todo. Amén. Que lo que usted tiene, que el vestido que nos colocamos, que el pan que hay en la nevera, por su misericordia el Señor nos lo ha concedido. Y que hay que dar gracias a Él por ello. Entonces allá en el Salmo 24 y el verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y eso nos está hablando de el señorío de Dios. Amén. Y a eso lo podemos, hermanos, agregar lo que Ageo 2:8 dice, para complementar. ¿Qué nos está diciendo allí el profeta? Mía es la plata. Amén. Esos 50 pesos, esos 50,000 pesos, esa pensión que mensualmente le está llegando, ese salario, hermanos, ¿le pertenece a quién? A nuestro Dios. Y Él nos lo transfiere. Amén. Y Él nos lo transfiere. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros solamente somos administradores de lo que a Él le pertenece. Amén. Entonces no contribuyamos, no demos pensando en que vamos a quedar corticos. Ya hemos escuchado testimonios desde esta cátedra, desde este púlpito, hermanos, hermanas, que en un momento han dado
lo que tienen en el bolsillo y cuando salen se les multiplica esa bendición. Amén. Porque allá en Primera de Crónicas, capítulo 29, 14, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14, allí también nos está cotejando el escritor. Primer libro de Crónicas 29, 14. Amén. Porque ¿quién soy yo? Es la pregunta que se está haciendo un rey que tiene sus riquezas. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Y esto está hablando de lo que es el señorío de Dios. Entonces tengamos presente que cuando vamos a recibir esa bendición del oro, de la plata, de nuestro salario, hermanos, hay que orar. Amén. En agradecimiento para que el Señor esa bendición la multiplique y se le dé también un buen qué, un buen uso. Amén. Y que de allí alcance para suplir las necesidades de nuestro hogar, las necesidades de la iglesia, los compromisos que no son obligatorios, pero hermanos que sí salen de lo más profundo de un corazón dadivoso. En tercer lugar, dar exhibe, hermanos, el corazón de Dios. Amén. Como portadores de su imagen estamos llamados a copiar sus bondades y sus misericordias. Porque desde un principio la Escritura dice que Él nos ¿qué? Nos hizo, nos formó a su imagen y a su semejanza desde el principio. Entonces, Él es bondadoso, ¿cierto? Él es misericordioso. Estamos llamados a copiar eso. Estamos llamados a copiar la bondad, la generosidad, la benignidad, porque así está dicho, así está escrito. Cuando leemos en Santiago 1:17, allí podemos observar toda esa grandeza de lo que es el corazón de Dios exhibiéndose en sus bondades. ¿Hacia quién? Hacia sus criaturas. Y sus criaturas, que somos nosotros, que somos su pueblo, estamos llamados a ser ejemplo de lo que Él es. ¿Me hago entender? Toda buena dádiva, todo regalo, todo obsequio, toda buena prebenda, todas aquellas cosas que usted en su corazón siente darle a su hermano, hágalo. Hombre que siente invitarlo allá a la cafetería, no para hacerse ver, no para hacerse ver, usted sintió secretamente a una visita, a alguien, a un hermano, Dios puso ese sentir, el almuercito. Porque eso sí, no mejor dicho, no lo publiqué de aquí. Hermano, Julián, le invito a usted para que... No, acérquesele allá. Hermano, Dios ha puesto en mi corazón hoy
de que usted me acompañe a almorzar. Ahí está la dádiva. Amén. Ahí está la dádiva. ¿Sí ve? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Amén. Aquí hay hermanos que de pronto se van a pasear y se me aparecen con una bolsita con plátanos o con yuca, con aguacate, con auyame. Bueno, ahí me aumentan el mercadito y la sopa. Que Dios les bendiga grandemente por eso. Eso es proyectar el corazón de Dios en sus vidas. Amén. Eso es proyectar el corazón de Dios en sus vidas. Desciende de lo alto el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Y luego en Éxodo 23, 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Porque cuando usted está haciendo estas cosas que acabo de mencionar, ¿le está sirviendo a quién? ¿Le está sirviendo a quién? ¿A quién le está sirviendo? Al Señor. Amén. Porque está haciendo partícipe a un hijo de Él de las bendiciones que el Señor a usted le ha concedido. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Cuarto, dar ilustra la salvación de Dios. Ilustra la salvación de Dios. Cuando damos con sacrificio, con dolor, con abnegación, con desprendimiento, en beneficio de los demás, estamos predicando débilmente y en pequeña escala el mensaje del Evangelio. Decimos débilmente porque realmente como humanos no alcanzamos, hermanos, a dar cumplimiento a toda esa magnitud de lo que es la predicación del Evangelio, pero lo estamos haciendo para la honra y para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando, estamos ilustrando lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y eso está escrito en la palabra, porque lo importante de esto es cotejar el pensamiento, el comentario con la Escritura, para ser edificado en la misma, que no sea una enseñanza o una predicación de motivación sobre lo que es dar, sino que la enseñanza esté ilustrada por la palabra de Dios. Porque conferencias, hermanos, de motivación en este aspecto y en tantos otros, hermanos, son muchas las que hay, pero lo importante es el aprendizaje por las Escrituras. Es que así lo dice la Biblia, es que así lo dice el Señor. Amén. Y por eso en Juan 15, 12, 13, allí nos está diciendo: este es mi mandamiento. Amén. Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros. Amén. Como yo os he amado. Y como estamos hablando que dar ilustra la salvación de Dios, observemos que el primero en darse a nosotros fue el mismo Dios de la gloria hecho ¿qué? Hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la ilustración más poderosa de lo que es dar. Amén. De cómo Dios, el Espíritu Eterno, se dio a sí mismo. ¡Qué bendición! Y que siendo Él rico, se hizo pobre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted y yo fuésemos enriquecidos ¿con qué? Con toda gracia. Amén. Y sigue entonces diciendo allí el texto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus semejantes. Amén. Qué texto más precioso, hermanos, donde se nos está demostrando que el dar ilustra la salvación de Dios. Y ya lo dijimos en Juan 3:16 y Juan 15:12 y el verso 13. Voy a desarrollar estos primeros 5 puntos y miramos el quinto. Dar nos hace confiar en la provisión de Dios. Mire qué bonito, hermanos. Ahora sí, recordamos bien, ¿cierto? Obedece al mandato de Dios. Dar se somete al señorío de Dios. Dar exhibe el corazón de Dios. Cuarto, dar ilustra la salvación de Dios. Y quinto, dar nos hace confiar en la provisión de Dios. Escuela dominical el día martes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el mayor impedimento para dar, hermanos, es el miedo. El miedo que si doy demasiado, no tendré suficiente para esto o para aquello. El miedo a que si yo doy, entonces eso me va a hacer falta. ¿Sí ve? Y ahí sí que es un riesgo tremendo, porque aquí el pensamiento dice que dar nos hace confiar en la provisión de Dios. Aquí hubo un hermano muy cercano que en el momento dio lo que tenía. Le llegó una bendición, dio lo que tenía. Bueno, tenía 300,000 pesos. Es plática, ¿cierto? Pero entonces hubo una motivación de esas motivaciones que suele hacer por ahí el hermano Sebastián o el hermano Allende, que son tan buenos. Y ellos motivaron a la iglesia, y ese día ese hermano cogió esos 300,000 pesos y nada, esto se va para allá. ¿Quedó? No le dio miedo a hacerlo. Al otro día hubo una llamada de Estados Unidos: fulano de tal, váyase a la cuenta. No dijo cuánto. Cuando fue a la cuenta, ¿sabe cuánto le había consignado? 3 millones de pesos. 300,000 dio y le consignaron 3 millones de pesos. Y bien necesitado que sí estaba. Bien. Es que Dios devuelve, hermanos. Es que Dios sabe devolver. Él no se queda con nada. Yo no sé cómo es que hay hermanos que se ponen a negociar con Dios dice que los diezmos. Se puede negociar con Dios dice que los diezmos. ¿Ah? Eso es triste. Hasta tal punto. No, es que yo ya recibí ya durante todo mi tiempo de trabajo, yo diezmé, ahora ya entonces me llegó la pensión,
ya eso ha sido diezmado. Hombre, ¿cómo le ocurre, hombre, eso? ¿Ah? ¿Cómo se les ocurre? ¿Mm? ¿Quiere vivir, cómo se dice? Cortico, apretado, apretado. Es que negocian. Yo no sé si un día les comenté a ustedes de que hubo un hermano que vendió un carro, un taxi, y entonces me llamó. No, es que el diezmo se lleva allá. A mí no me dan diezmos en la mano, el diezmo se lleva hacia el alfolí. Y hermano, es que tengo por aquí un diezmo. Y comenzó a tirar lapicero, tal, esto y esto. Y ¿sabe qué, hermano? Terminó el Señor debiéndole a él. Terminó el Señor debiéndole a él. Hermano, no se ponga a negociar con el Señor la bendición, porque más bienaventurado es dar que recibir. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, dar nos hace confiar en la provisión de Dios. Nos hace confiar en la provisión de Dios, que Él es el que provee para nuestras necesidades. Entonces, Eclesiastés 11:1 lo utilizamos mucho para lo que es la evangelización. Y resulta que ese texto de Eclesiastés 11:1 nos arroja luz para muchas cosas. De ahí que el siguiente texto, Eclesiastés 11:1, enseña que si echamos migajas sobre las aguas, echamos migajas sobre las aguas, ¿qué sucede? Hermanos, que después de muchos días no vendrán migajas, sino que recogeremos abundancia de pan. Si usted da migajas y con pesar, con miedo, todo el tiempo se va a ver con necesidad. Pero si usted con desprendimiento, confiando en la provisión de Dios, hermanos, la bendición será abundante para su vida. ¿Cuántos damos gloria al Señor? El no confiar en la provisión traerá consigo, hermanos, dificultades, y todas las hemos leído en Deuteronomio capítulo 28, verso 45. Allí está lo que sobrevendrá cuando se da con esa desconfianza, como con ese miedo, como con ese temor. Entonces, allá en segundo libro de Crónicas, para terminar, capítulo 31, verso 5 y 6 dice: y cuando este edicto fue divulgado, y espero que cuando esta palabra, que en esta noche ha sido predicada, no para información, sino para que aprendamos de ella, porque es que eso se trata. Hermanos, entonces, dice que los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano. Amén. Y trajeron a sí mismo en abundancia todos los diezmos, ¿dónde? Al alfolí. Y asimismo dieron en abundancia todos los diezmos. Amén. Por ahí dice que el dueño de una moto, no sé dónde estará la moto, que por favor correrla urgentemente, porque tiene la basura. Hay que entender que allá no se puede que correrla. Bueno, entonces, hermanos, en esta noche, que estos 5 puntos, nos quedan faltando 5. Ahí está. Dar obedece el mandato de Dios, dar se somete al señorío de Dios,
Dar exhibe el corazón de Dios, dar ilustra la salvación de Dios, dar nos hace confiar en la provisión de Dios. Anótenlos. Amén. Y luego en otra oportunidad, y ojalá no muy lejana, hasta puede ser el próximo domingo, continuar en la bendición de dar, continuar con los otros. ¿Les gustó? Bueno, así espero. Gracias a Dios, hermanos, que esta palabra quede en lo más profundo de nuestros corazones. Que el Señor Jesucristo les bendiga y un abrazo para todos. Dios les bendiga. ¿Quién continúa? Bueno, vamos a colocarnos entonces en pie y vamos a orar dando gracias